Radio Cultural Planeta Conciencia, la voz de América Latina. En julio de 1954, un avión aterrizó. Durante este tiempo, su conciencia viajó al futuro, exactamente al año 3906. Expediente secreto. Enigmas, misterios, mitos, leyendas. Evidencia extraterrestre en la antigüedad y en la actualidad. Lo desconocido para el mundo bajo una perspectiva consciente. Expediente secreto. Creer o no, al final es tu decisión. Expediente secreto. Lo que al final usted quiera creer es su propia decisión. Hola, ¿qué tal? Buenas, bienvenidos a una emisión más de Expediente Secreto, lo desconocido para el mundo bajo una perspectiva consciente. Un día más transmitiendo en vivo desde la ciudad de Barranquilla, gracias al apoyo de Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir, pensar y hacer en la radio online. Recuerden esa frecuencia, sintonizar www.rcpc.co. Y aquí estamos en los estudios de la ciudad de Barranquilla, como les decía, transmitiendo en vivo desde esta ciudad ubicada en la costa norte de Colombia. Este país, este amarillo, azul y rojo que se levanta al norte de la América del Sur. Y desde aquí, desde la Reina del Sur, transmitimos esta señal hacia el resto de ciudades, países y continentes que conforman nuestro hermosísimo punto azul, el planeta Tierra, nuestra Pachamama. Les recordamos nuestro correo expediente secreto rcpc@gmail.com, allí para que sigan enviando sus comentarios, compartiendo documentos, sugiriendo temas, apoyando la labor investigativa de la mesa de trabajo de Expediente Secreto. Y hoy estamos con ustedes con un nuevo expediente. Estaremos abriendo nuestro Expediente Secreto 121. Es decir, ya llevamos 121 programas con el Expediente Secreto de hoy. Aprovechamos para invitarlos a la página principal en el menú superior. Allí ubican programas, le dan clic allí, luego buscan Expediente Secreto y al darle clic en Expediente Secreto tendrán la oportunidad de
descargar los programas anteriores. Ya esta es nuestra 5ª temporada y ahí hay bastante documento y material para escuchar, para comprobar y para estudiar. De igual forma pueden hacerlo con los otros programas de la emisora. Recomendamos muchísimo El mensaje esperado en tiempos de guerra, también Descubriendo y Como la cigarra. Son programas también muy buenos que pueden ustedes utilizar para nutrir su cuerpo mental, para llenar su cuerpo mental de conocimiento, y no solamente pues para escuchar y para creer. Invitamos más a la investigación y a la comprobación de los temas, de la temática que compartimos aquí. Hoy, como siempre, pues los estoy acompañando José Luis Valenzuela y nuestra compañera también de la mesa de trabajo, Jenny Mesa, está por acá. Hola, Jenny. Hola, José. Sí, nuevamente con ustedes. Tenía ratico de estar como en reflexión y descansando un poco. Y pues sí, en el día de hoy tenemos un tema bastante candente, bastante importante, sobre todo en este tiempo, mes de septiembre, donde pues directamente tenemos una visita importantísima, digámoslo desde ese punto de vista, para todos los colombianos y para la religión católica, que es la visita del Papa. Y pues el tema de hoy va a ser un poquito tenso para algunas religiones, pero ante todo, pues como siempre le comentamos y le decimos, lo más importante es que cada uno de ustedes tengan la oportunidad de investigar, de estudiar y de indagar. No comer entero es lo más importante. La investigación es la que nos lleva directamente a una certeza de lo que realmente es, porque la verdad está en cada uno de los corazones de todos los seres humanos. Así es, y tal cual como lo dice Jenny, precisamente este suceso puntual fue lo que nos motivó a desarrollar este programa, a desarrollar la investigación y llevar a sus oídos este programa en particular que hemos llamado Las religiones y los extraterrestres. El culto aún no ha terminado. Un tema bastante sensible, espinoso, delicado, pero pues nuestra misión de mensajeros es simplemente llevar el mensaje, obviamente luego de la investigación, ¿no? Y pues de la comprobación también a nivel personal, no solo mío sino de Jenny también, y de la otra persona, de Alberto, que también hace parte de la mesa de trabajo y no nos pudo acompañar pues por motivos personales. Esperamos que para la próxima semana esté aquí con nosotros, pero obviamente la labor que hacemos nosotros de investigación la hacemos de manera seria y consciente, con el propósito de llevar a ustedes este conocimiento que invitamos no sea rechazado de entrada. Más bien escuchen, estén muy atentos, abran sus mentes, sus corazones, y entren en la comprobación. Aquella información que ustedes consideren ya a nivel personal, luego de comprobar, de reflexionar, de digerir, ustedes toman la decisión, pues que es una información que para ustedes no es edificante, no trae ninguna utilidad a su vida, pues ya usted, haciendo uso de su albedrío y su voluntad, lo hará. Lo que invitamos es a no rechazar de entrada. Solamente por escuchar el título de las religiones y los extraterrestres, sabemos que hay muchas personas que de entrada, solamente al ver la invitación o al escucharla, rechazan y no se dan la oportunidad de escuchar. Así que bienvenidos a nuestro expediente secreto número 121, las religiones y los extraterrestres. El culto aún no ha terminado. Bueno, iniciamos nuestro expediente secreto de hoy, como ya es costumbre, con nuestra primera sección, Actualidad Paranormal. Hoy les tenemos una noticia de hace un par de meses, 5 de julio del 2017.
Esta noticia cuenta que fotografiaron un monstruo similar a Nessie, al monstruo de la laguna Nessie, en un lago de Rusia, esta vez en un lago de Rusia. Una noticia que tiene mucha conexión con la criptozoología. Recordemos que la criptozoología es el estudio de los animales que supuestamente no existen. Estas criaturas se le conocen como los críptidos, ¿cierto? Recordemos algunas de estas criaturas: el calamar gigante, el okapi, el monstruo de la laguna Nessie, pie grande, son algunos de los el chupacabras, son algunos de los ejemplos de estos animales críptidos que supuestamente no existen, pero que en el mundo hay testimonios y hay evidencias de su existencia. Algunos de estos críptidos han pasado a ser leyendas, a ser reconocidas por la ciencia, pero otras, por ejemplo, como el pie grande y el monstruo del lago Ness, siguen formando parte del folclore. Se siguen teniendo fotografías a lo largo de la geografía de este mundo, fotografías, supuestos avistamientos de pie grande y del monstruo del lago Ness. En el caso del monstruo del lago Ness, al noroeste de Escocia, los lugareños se refieren cariñosamente a la misteriosa criatura, a este críptido, como Nessie. Según una hipótesis popular, Nessie sería un plesiosaurio, un gran reptil marino que vivió en la época de los dinosaurios y que tenía un cuello largo y rechoncho y grandes aletas. Lo más sorprendente es que se ha informado de criaturas similares en otros lagos de todo el mundo, como en el lago de Kanto, en Noirbatsk, Rusia, donde unos turistas aseguran haber fotografiado una criatura similar al monstruo del lago Ness. El monstruo del lago Kanto. El monstruo del lago Ness parece que ha visitado un lago en Rusia a más de 6.000 kilómetros de su hogar. La imagen tomada en el lago de Kanto o Noyarsk, Rusia central, parece mostrar un cuello largo con una cabeza en el extremo, al igual que la popular imagen de Nessie. También se dice que detrás del enorme cuello parece haber una especie de joroba, como las que han aparecido en otras fotografías del monstruo del lago Ness. La gente lleva décadas intentando cazar al monstruo en el lago Ness en Escocia. Sin embargo, la extraña figura que se puede ver en la imagen de Rusia tiene un color blanco en lugar de gris verdoso de Nessie. El amante de la naturaleza Dmitry Kim se encontraba una mañana en el lago de Kanto, Rusia central, en una ciudad llamada Noyarsk, cuando vio la extraña criatura y decidió fotografiarla con su teléfono móvil. Cuenta este señor que la silueta de esta criatura me recordó del monstruo del lago Ness, de Nessie, dijo Dimitri al diario británico Daily Star. Estaba de pie allí y no se movía. Los más escépticos han sugerido que tal vez la misteriosa criatura sean simplemente cisnes, alegando que suelen estar en el lago, pero Dimitri dijo que ni los cisnes ni otras aves conocidas tienen este tipo de cuello largo. También hubo quien dijo que algunas empresas drenan ilegalmente sus residuos en ese lago, creando así un ambiente ideal para que crezcan todo tipo de monstruos acuáticos. Dice la teoría de plesiosaurio. Al igual que con el monstruo del lago Ness, algunos aseguran que podría ser un plesiosaurio, una criatura acuática que existía en época de los dinosaurios. Era un reptil con un gran cuerpo y un cuello largo, y se alimentaba de peces en los océanos prehistóricos. Había muchos tipos diferentes de plesiosaurio, algunos de ellos basándonos en el registro fósil. Probablemente fueran bastante similares a la descripción de Nessie o el monstruo del lago de Kanto. Entonces, ¿podría ser que algunos plesiosaurios hubieran sobrevivido en los lagos de todo el mundo? Sin duda, esto contribuiría en gran medida a explicar algunas criaturas desconocidas para la ciencia. Es una idea interesante, pero existen algunos problemas. Por un lado, el monstruo del lago Ness ha sido avistado en tierra, y los plesiosaurios no eran capaces de salir del agua. Sí, y lo más importante es que el plesiosaurio era un animal que respiraba aire, y si hubiese una población suficientemente grande como para reproducirse, deberían haber sido vistos más a menudo, saliendo a la superficie. Incluso en una masa de agua tan grande como el lago Ness o el lago de Kanto, deberían ser vistos más normalmente, aunque cabe la posibilidad de que se hayan sabido adaptarse. ¿Quién sabe? Entonces, esta es una de estas noticias en conexión con una ciencia bastante alucinante que se llama la criptozoología. Los invitamos a que ustedes profundicen más
acerca de la criptozoología y de estos enigmáticos animales críptidos. Esta fue la noticia en Actualidad Paranormal. Expediente secreto. Lo que al final usted quiera creer es su propia decisión. Bueno, y continuamos con nuestro expediente secreto 121. Para las personas que se están conectando apenas, les comentamos que nuestro programa de hoy se llama Las religiones y los extraterrestres. El culto aún no ha terminado. Para hoy tenemos un expediente complejo y muy interesante. A lo largo de los años ha marcado tan profundamente que ya lo tenemos intrínsecamente como nuestra rutina y costumbre de nuestro día a día. Y es la adoración, que puede replicarse básicamente en objetos o dioses, y está estrechamente muy enfatizada en las diferentes religiones o cultos. Pero primero definamos qué es la adoración. Adoración directamente es rendir culto a una persona u objeto que se considera divino, y si nos adentramos al concepto religioso, encontramos que su significado proviene de la palabra griega en el Nuevo Testamento traducida como adoración, proskuneo, que es postrarse delante o arrodillarse delante, y se considera una actitud exclusiva del espíritu, extendiéndose así como ese concepto vago de lo que la humanidad cree que es la espiritualidad. Esa de adorar para comunicarse a la deidad y pedir en forma de humillación y humildad ante ella, ya sea para pedir o enaltecer el deseo de sentirse conectado con esa fuerza. Qué curioso, ¿cierto, José? Y lo más curioso es que el patrón de adorar se repite de forma tácita en cada cultura, desde las más antiguas hasta nuestros días. Y que realmente desconocemos la forma clara como surgió, porque esto es la base primordial en cada religión y culto existente de nuestro planeta hoy día. Pero nosotros, como investigadores de la verdad, abriremos este interesante expediente donde enlazaremos a través del tiempo ese origen desconocido de la adoración. Así es, de la adoración. Y obviamente somos conscientes, ¿no?, que en el desarrollo de este programa podrían surgir preguntas como: ¿será que esta adoración, estas religiones fueron impuestas? Adorar no es propio del ser humano, es algo natural del ser humano. Y si es así, entonces, ¿quién o quiénes nos enseñaron esta práctica de la adoración? Lograremos ser conscientes entonces de que adorar no es el camino hacia la verdad de nuestro origen, de nuestra creación. O es directamente, José, un paradigma. Un paradigma. De generación a generación. Exactamente, estamos hablando de un paradigma, es decir, una creencia, no es una ley universal. Y es necesario entonces que antes de entrar ya a desarrollar el tema como tal, hablemos un poco de la religión, ¿no? Religión. Vámonos a la etimología del término religión. Esta ha sido debatida durante siglos debido a las dos interpretaciones que se han sostenido, que además de ofrecer una propuesta acerca del origen de la palabra, subrayan alguna actitud religiosa. Antes de ser usada con un sentido relacionado con las divinidades, el término religión o religioso era utilizado para expresar un temor o un escrúpulo supersticioso
Así consta en textos de Julio César y de Tito Livio en la historia de Roma desde su fundación. La primera interpretación relacionada con el culto es la del orador latino Cicerón, que en su obra De Natura Deorum ofrece la siguiente etimología. Quienes se interesan en todas las cosas relacionadas con el culto las retoman atentamente y como las releen son llamados religiosos a partir de la relectura. Esta etimología, filológicamente más correcta, subraya la fidelidad de los deberes que la persona religiosa contrae con la divinidad y por tanto está más relacionada con la justicia. Entonces vemos aquí en esta breve reseña de la parte etimológica, hay mucho más, ¿no? Pero no queremos ahondar en estos términos, en la etimología o en el concepto de la religión, pero vemos en este primer contacto que la religión está asociada con un temor, ¿sí? Con una superstición, con una creencia en un ser superior, en una divinidad, y que generalmente pues este ser superior o esta divinidad no es terrenal. Entonces ahí comenzamos en este primer contacto pues que la concepción de religión está basada en una adoración, en un culto a un ser superior, a una divinidad, y que esta divinidad no es terrenal. Luego entonces es un ser extraterreno, está por fuera de la tierra, no es terrenal, es una divinidad, es un ser superior. Entonces allí comenzamos ya a palpar lo que vamos a desarrollar en el expediente secreto de hoy, que tiene que ver con la religión y los extraterrestres. Y también, importante, Jenny y queridos oyentes, que reconozcamos que todas las religiones del mundo tienen un modus operandi estandarizado, o sea, todas tienen los mismos componentes. Los mismos, pero a la vez diferentes. ¿Cómo así? Son los 6 componentes básicos de la religión. Para que una religión pueda ser considerada como religión, necesita de estos 6 componentes. ¿Cuáles son los componentes? Debe haber un lugar de adoración. Como por ejemplo un templo, una mezquita, una iglesia, etcétera. Debe haber un lugar de culto, un lugar que se escoja especialmente, exclusivamente para el culto a esa deidad, en donde se practiquen obviamente los ritos que van en torno al culto hacia este ser superior, hacia esta divinidad. El otro componente es que debe haber un libro, un documento escrito, guía. Exactamente. Por ejemplo, tenemos la Biblia. La Biblia, que es la que más conocemos. La que más se conoce entre los evangélicos y la religión católica. Correcto, pero también está el Corán, la Torá, en fin, todos estos libros que son los fundamentos, o en estos libros pues reposan los fundamentos principales de la creencia de esa religión en particular. Ya llevamos 2 componentes. El tercer componente es que debe haber un guía, ¿cierto? Es como un guía, un líder espiritual. Por ejemplo, en la iglesia católica sería el sacerdote. El sacerdote o el cura. Padre o cura. Exactamente. Entonces, el cuarto componente son las festividades que cada religión tenga. Que normalmente eso nunca falta. Nunca falta, siempre hay festividades. Porque he estado analizando mucho, José, los últimos años, cada mes hay fiesta religiosa, o sea... Y resulta que si nosotros nos vamos directamente al calendario católico, podemos analizar que son 365 días y son 365 santos. O sea, cada día es un día de fiesta. Cada día es un día de fiesta. Pero teniendo en cuenta que los santos como que más importantes son como San José, la Virgen del Carmen, la Virgen de Fátima, en México la Virgen de Guadalupe, o sea, en la parte de la iglesia católica. En otros lugares pues se festeja como la Natividad o la Navidad normalmente. Así o sea, muchas festividades. Los judíos pues ellos también tienen su similitud, sus fiestas, que ya es supuestamente en el mes de diciembre. Tenemos como por ejemplo la Semana Santa, que eso es a nivel mundial, pero la Semana Santa es una fiesta también. Exactamente, es una festividad. Entonces, ese es el cuarto componente. El quinto componente es el conjunto de ritos y prácticas que cada religión tenga. Entonces, cada religión tiene sus ritos, tiene sus prácticas, ¿cierto? Sus cánticos, su manera de vestir, también en algunos casos, sus costumbres. Este conjunto de ritos y costumbres es el quinto componente de todas las religiones. Y el sexto componente es la creencia, es decir,
de parte Hay de una las deidad, personas, un Dios. sí, de parte de los feligreses o de los creyentes o de los adeptos o de los seguidores, es necesario que exista la creencia en ese ser superior, en esa deidad, en esa divinidad. Entonces son 6 componentes que todas las religiones del mundo tienen y que precisamente por eso son consideradas como religión. E independientemente, José, de que son diferentes religiones, como la musulmana, la judía, la católica, en fin, porque hay una cantidad de religiones que hoy día son incontables, independientemente a la diferencia de nombres que pueda tener, todas tienen una similitud, que son los 6 componentes de lo que tú acabas de mencionar. Qué bueno sería, José, recordar nuevamente a nuestros radioescuchas que tomen lapicero, hojita o un cuaderno y anoten, porque lo más importante es anotar los puntos que nosotros pues vamos dando como claves para la investigación que puede hacer cada uno de ellos de manera independiente. Así es. Entonces, con esa breve introducción, pues ya damos inicio, abrimos nuestro expediente secreto 121, la religión y los extraterrestres. De lo primero entonces que vamos a hablar es de la religión y los extraterrestres en la antigüedad. Vamos a comenzar entonces con la antigüedad. Iniciamos con los sumerios, la civilización sumeria. El investigado entonces encontramos que la antigua Sumeria en Babilonia, pues es considerada como la cuna de la civilización. Fue en Sumeria donde nacieron religiones como la judía o la hindú, que más tarde se extendieron por el resto del mundo. En esta época se encontraban referencias a seres extraterrestres, aquellos que bajaron del cielo, que decían ser los creadores del pueblo sumerio. Estamos hablando de los Anunnaki, o simplemente unos seres reptilianos. Eran unos seres pues que no eran completamente humanos. Y eran se les consideraba como estos seres bajados de las estrellas. Y relativamente, de acuerdo a todo lo que nosotros hemos investigado, los Anunnaki son híbridos, son seres híbridos. José, también recordarles que pueden visitar nuestra página. Ahí están los Anunnaki, o sea, hablamos de Enki y Enlil, que eran, digámoslo, desde un punto de vista los seres que ellos ahí directamente eran los que comandaban. Pero nosotros en aquel programa pues nos basamos más, fue en la parte genetista, que Enki era el que manejaba la parte genetista. Pero ya nos pudimos haber dado cuenta que los Anunnaki también hace parte de los cultos religiosos que podemos nosotros haber adoptado en la actualidad. Así es. Entonces fueron el británico e inglés John Marco Allegro y Zacarías Sitchin quienes estudiaron las tablillas del Mar Muerto que se descubrieron en la ciudad de Nínive a principios del siglo XX y que explican el supuesto origen extraterrestre del pueblo sumerio que habría sido creado por los Anunnaki. En estas tablillas se describe a estos seres extraterrestres modificando a los humanos mediante ingeniería genética para crear una raza híbrida humana, Anunnaki, una raza híbrida, ¿no? que contenía la genética Anunnaki, la genética humana. Esta fue conocida como los Nefilim, los cuales serían colocados posteriormente en puestos de gobierno y control. Entonces ahí vemos en estas tablillas cómo estos seres Anunnaki, estos seres bajados de las estrellas, modificaron a los humanos a través de ingeniería genética. Curiosamente, en el Génesis, recordemos la narración de la creación del hombre, allí aparece un personaje que lo vamos a mencionar más adelante, pero en esta narración, en uno de los capítulos del Génesis, en el capítulo 2, en el capítulo 1, se muestra cómo esta deidad forma al hombre supuestamente del barro, y una vez el hombre formado practica una intervención y es extraída una de sus costillas, ¿cierto? En la interpretación podríamos también pensar en una manipulación genética a este primer hombre, según la Biblia, creado por el Dios de Israel, Jehová, producto del barro. Se sabe entonces que los sacrificios humanos, así como el beber sangre humana, o el sacrificio de niños realizados en nombre de los dioses que vinieron de las estrellas, era una práctica habitual del pueblo babilónico. Pero no solo los rituales sangrientos han sido una constante en la gran mayoría de civilizaciones
y tribus antiguas. También se destaca el avanzado conocimiento astronómico para su época que poseían tanto los sumerios como el resto de pueblos a lo largo de la historia, dedicados al acto de los sacrificios humanos en nombre de los dioses. Esos sacrificios también los podemos encontrar en la Biblia. Basta con leer dentro de los 5 primeros libros de la Biblia, Levíticos, Números, Éxodos, Deuteronomio. Allí encontramos muchas narraciones que describen con detalle estos sangrientos sacrificios que se hacían en honor a Yahvé o Jehová. Radio Cultural Planeta Conciencia, la voz Bueno, de América hablamos ahorita de los Latina. sumerios, que hace parte mucho de los Anunnakis. Ahora vamos a hablar de los egipcios. Según los antiguos astronautas, Egipto y su historia están llenas de misterio. De la construcción de la Gran Pirámide a la antigua mitología egipcia ha habido docenas de enigmas que han desconectado a la humanidad a lo largo de su historia. Un estudio reciente sugiere que los antiguos faraones egipcios fueron sometidos a ingeniería genética por seres que no eran de la Tierra. Este factor increíble podría tratarse de la última conexión a los dioses. La razón por la que el faraón Akenatón afirmaba: hay solamente un Dios, mi padre. Los egipcios, en el año de 1352 a.C., Akenatón ascendió al trono como el 10º faraón de la 18 dinastía. Casi de inmediato construyó una serie de cambios religiosos radicales, incluyendo una prohibición en la adoración de múltiples dioses. Él hizo que se abandonase el tradicional politeísmo egipcio e introdujo la adoración de Aten, un objeto en forma de disco. La religión del antiguo Egipto era un complejo sistema de creencias politeístas y rituales que formaban parte integral de la sociedad egipcia antigua. Se centraba en la interacción de los egipcios con varias deidades, quienes se creían en control de las fuerzas y elementos de la naturaleza. Las prácticas de la religión egipcia eran esfuerzos para proveer a los dioses y ganar su favor. La práctica formal religiosa se centró en el faraón, rey de Egipto, quien se creía poseía un poder divino por virtud de su posición. Este actuaba como intermediario entre su gente y los dioses, y estaba obligado a sostener a los dioses a través de rituales y ofrendas para que mantuvieran el orden universal. El Estado dedicaba gran cantidad de recursos para los rituales y la construcción de templos. Como pudimos haber ustedes pues escuchado, y de acuerdo a la investigación que nosotros hemos hecho, nos hemos podido dar cuenta, o sea, que directamente todas las religiones tienen los 6 aspectos que tú mencionaste al iniciar el programa: los rituales, el templo, la deidad, que viene siendo el Dios. Entonces son cosas que prácticamente a veces uno ya lo sorprende. Hoy día ya no me sorprende con tanta investigación que Sí. uno se mete. Y un componente también que hemos visto aquí con lo que acabamos de compartir con los egipcios es que se disponen una gran cantidad de recursos, principalmente recursos económicos, en nuestra actualidad recursos financieros, para estos rituales y para la construcción de templos. Basta con solo mirar, por ejemplo, para tomar el ejemplo que nos motivó, que nos impulsó a desarrollar este programa, pues el Vaticano, ¿no? La religión católica y toda esta suntuosidad y toda esta parafernalia que utilizan, esta pomposidad, también se podría utilizar este término, que utilizan, por ejemplo, vamos a enfocarnos en la visita del sumo pontífice o del papa a cualquier país. En nuestro caso particular, pues la próxima semana estará llegando acá a Colombia. Creo que es el 5 de septiembre, Jenny, o el 6 de septiembre. Sí, 6 de septiembre. En pocos días, y en 3-4 días está Bergoglio, el Papa Francisco, acá en tierras colombianas. Y hemos visto, pues a través de los medios, toda esta pomposidad, todo este despliegue de recursos físicos y humanos para la visita de una persona, pues de una persona que tiene un cargo, una responsabilidad. Yo diría que tiene el cargo principal de una de las empresas más grandes que tiene el mundo, que es el Vaticano. Esta religión, no es un secreto para nadie, maneja grandes cantidades de dinero, tanto así que tiene su propio banco, y un banco que no es auditado y no es vigilado por ninguna organización. Es un banco totalmente autónomo.
porque mueven grandes recursos. Estamos hablando de que hay iglesias católicas en casi todas las ciudades del mundo, entonces tienen un recurso bastante importante, y ver que en una visita del Sumo Pontífice, hablando en particular de la visita hacia Colombia, se gastan una módica suma de $25 millones. 35 millones de dólares. Ah, bueno, ya subió a 35. Me imagino que subió por la colecta que hicieron, porque también hicieron una gran colecta a nivel nacional. De acuerdo a las noticias, pues que yo me imagino que puede ser más, José. Sí, el podría hecho es ser que más. según los cálculos así, a grosso modo, cada minuto de estadía del Sumo Pontífice, del Papa, en Colombia, cada minuto en lo que tiene que ver con logística, equivaldría a más o menos entre 15 y 20 millones de pesos colombianos. Yo voy a ser sincera con todos los radioescuchas. Desde mi punto de vista, yo no estaría muy de acuerdo con eso, porque estamos hablando de deidades, o sea, estamos endiosando, estamos hablando de dioses falsos, ¿sí ve? Y de todas las religiones que tienen que ver. Acabo de encontrar una información, dice: extraterrestre significa literalmente que pertenece al espacio exterior de la Tierra o procede de él. Un endeble pero sugerente presencia ET ha sido empleada en numerosas ocasiones para explicar los enigmas de la cultura egipcia. Y sin embargo, pocas veces pensamos en los elementos auténticamente extraterrestres que sustentan las creencias de los antiguos egipcios, adoración y culto de un legado realmente venido de las estrellas. ¿Qué significa esto? Nosotros prácticamente estamos basados en una ignorancia, o sea, estamos ignorando muchas cosas, porque comparándolo con la venida del Papa, o sea, estamos haciendo en Colombia como si básicamente, José, viniera un ser directamente de las estrellas al quien hay que adorarle directamente. O sea, eso ya es algo como que algo ostentoso, porque se van a gastar millones y millones de dólares para traer a un señor que puede ser como tú o como yo, un ser normal. Sí. Desde el punto de vista, pues como lo miramos, porque lo vemos, un ser normal, pero gastar una cantidad de millones teniendo en cuenta que Colombia tiene lugares donde básicamente hace unos meses atrás estaba mal económicamente, porque es la realidad, porque si nos vamos al Pacífico, en la parte del Pacífico, el Pacífico estuvo mal económicamente, y si hablamos de acá de nuestra costa del Caribe, en La Guajira hay muchos niños que mueren de hambre. Muriendo de hambre diariamente. Así exactamente. El campesino está pasando mucho trabajo, bastante trabajo, porque bueno, el clima ha cambiado muchísimo, pero entonces no nos ponemos la mano en el corazón. Parece que nos importara más la venida de un ser que no es ni de las estrellas directamente que la misma humanidad. Sin embargo, es considerado como santo, el Santo Padre. ¿Cierto? Es uno de las denominaciones que utilizan para expresarse hacia esta persona, el Papa, el Sumo Pontífice, el mayor jerarca de la Iglesia Católica. Les voy a contar una confidencia. I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo In my pocket, llevo siempre dos cosas: I always carry two things. un rosario, Rosary, un rosario para rezar, to pray, y una cosa que parece extraña. something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis, It's the way of the cross, pequeño vía crucis. a small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo As Jesus suffered, desde que lo condenaron a and muerte when they condemned him, hasta que fue Right up. sepultado. to when he was buried. Con estas dos cosas With these two things, me arreglo como puedo, I do the best I can. pero gracias a estas dos cosas And thanks to these two things, no pierdo la esperanza. I never lose hope.
Y algo también que me parece un poco absurdo, bueno, además de la cantidad de dinero que se va a ¿O será, gastar, José, un extraterrestre? es que, O sea, bueno, será- cabe dentro de las posibilidades, ¿no? Pues, Podría ser un extraterrestre que sabe cómo comandar sí, hemos visto en las teorías de conspiración de cómo alguna de estas tipologías extraterrestres tienen la capacidad de aparecerse como seres humanos y de aparentar ser seres humanos. Es una posibilidad que hay que contemplar. Pero bueno, volviendo a lo absurdo de esta visita, es que se construyeron 3 vehículos especialmente para esta visita. 3 papas móvil, ¿no? 3 tipos de carros en donde el papa se transporta y puede ir saludando a todas las personas, que van a ser muchísimas personas que se congregan allí para saludarlo, simplemente para hacerle una seña con la mano. Entonces, ¿cómo es que construyen 3 vehículos simplemente para esta visita? Después de esta visita, ¿esos 3 vehículos qué? ¿Chatarra o qué hacen con ellos? Entonces yo me pregunto, ¿no? Bueno, si es una persona de la iglesia, si es humilde, si es un enviado de Cristo, ¿por qué no lo suben, por ejemplo, en un carro de bomberos? Y así nos complicaríamos menos la vida y gastaríamos mucho menos dinero. Pero no, se construyeron 3 vehículos única y exclusivamente para esta visita. Bueno, estas son de estas cosas absurdas que son síntomas de que esta humanidad ha llegado a la cima de la estupidez. Continuamos entonces con la religión y los extraterrestres en la antigüedad. Ya hablamos de los sumerios, hablamos de los egipcios como 2 de las civilizaciones más antiguas del planeta. Ahora hablaremos de los israelitas, del pueblo judío. Todos conocemos la historia de los israelitas, este pueblo escogido por Jehová, Yahvé, YHWH, Yed-Het-Bot-Het, Dios de los ejércitos, en fin, tiene tantas denominaciones, pero es conocido como Jehová, el cual a través de Moisés fue guiado para salir de Egipto. Moisés tiene contacto directo con Jehová, cara a cara, en el monte del Sinaí, en el cual se le entregan 613 leyes y la tabla con los 10 mandamientos. Luego, cuando se llega a Canaán, el encargado de librar la batalla con los pueblos que se encontraban en la tierra prometida fue Josué. Allí se gesta entonces el primer templo, rey, donde se hacían sacrificios de animales u ofrendas. Esto lo podemos constatar en el libro de Levíticos del Antiguo Testamento. Ese libro ahí es, la información que encuentra allí es casi toda enfocada a estos sacrificios de animales, que eran por montones, por miles, cantidades, cientos y miles de animales eran sacrificados en honor a Yahvé o a Jehová. De lo anterior entonces podemos concluir que en la antigüedad se evidencia como estas deidades, porque si Jehová, Jenny y queridos oyentes, se vio cara a cara con Moisés, pues la lógica nos dicta de que era un ser corpóreo, un ser, ¿no? Un ser físico, un ser material. Yo definitivamente, pues dentro de la concepción que tengo del Padre Eterno, es que no es un ser, no es corpóreo, ¿no? Es el todo. Entonces esta reunión que tiene Moisés con Jehová, pues se dio cara a cara, como cualquiera que habla con su amigo. Fue una conversación, ¿no? entre 2 personas, entre 2 seres. Era un ser corpóreo. Y que estas deidades exigían adoración, sacrificios y demás. Así como Jacob dijo a su familia: tirad los dioses extraños que tengáis. Se muestra cómo Jacob tenía conocimiento de estos otros dioses que se presentaban ante los humanos como el Dios, como el Padre Eterno, no como el Supremo Creador. No tendrás otros dioses fuera de mí, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los que me aborrecen en sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. No invocarás el nombre de otros dioses que no lo pronuncien tu boca, así pues respetad al Señor y servidles en todo con fidelidad. Quitad de en medio de vosotros los dioses a los que sirvieron vuestros antepasados en Mesopotamia y en Egipto, y servir al Señor. No tendrás entonces un Dios extraño, no adorarás a un Dios extranjero. Era un Dios muy celoso, básicamente. Hablando de la edificación del templo, la técnica del templo con la que hicieron el templo de Salomón fue algo bastante extraño, José. Si nosotros nos ponemos a analizar bien, podemos mirar que ahí se hacían, como tú dijiste anteriormente, muchos sacrificios. Y muchos, no sé, yo antes me preguntaba, y tantos animales, ¿por qué? O sea, siempre sacrificaban una cantidad de animales impresionante, y aparte de eso,
seres humanos como tú y yo, personas normales, que se acercaban al famoso templo, no podrían acercarse a una determinada distancia porque automáticamente eran muertos por un rayo. Eso lo pueden encontrar, por ejemplo, en el libro del Éxodo. Hay un libro que se llama La Clavícula de Salomón. En ese libro ustedes pueden encontrar muchas cosas directamente de lo que realmente se hacía. Pero si nos vamos directamente a hablar de extraterrestres, José, estuve yo en un estudio, me llamó mucho la atención porque estuve investigando y el darme cuenta de lo que pasó con... Ay, se me olvidó, se me está yendo. Se te fue la paloma. Se me está yendo la paloma, sí. O sea, básicamente... Bueno, ahorita tenemos el mensaje de la paloma. Sí, ahorita la tenemos. Pensándolo desde este punto de vista, básicamente lo que se hacía ahí en el templo de Salomón eran sacrificios. Esa sangre, ¿para dónde iba? Me preguntaba yo cuando era niña. Y yo le decía a mi papá, papito, ajá, y yo me leía la Biblia y yo le decía, pero ¿para dónde irá tanta sangre? Y él me decía, mija, no sé. La verdad no sé. Y muchas otras preguntas, porque yo desde muy pequeña fui muy preguntona, pero mis preguntas eran referentes a eso, porque yo cogía la Biblia, la leía, yo decía, pero si yo aquí entiendo esto, pero ¿por qué la gente dice esto? ¿Sí ve? Pero hoy día ya a medida de que uno va investigando, como yo siempre lo digo, la verdad está en los corazones de cada persona. Si ustedes se centran en su corazón, ahí encuentran la verdad no la tiene nadie. Y sobre todo cuando nos conectamos con el corazón y al mismo tiempo con la investigación. Si tenemos documento en mano, para nosotros es más fácil y tenemos más certeza de lo que realmente es. Entonces, desde mi punto de vista, he procurado entender que el templo de Salomón lo que hacía era alimentar entidades. Estas entidades que quedaron directamente del famoso diluvio que aparece en Noé. Sí. Que por ejemplo, si lo relacionamos, es lo mismo de la Atlántida y la Lemuria. Unas entidades que se le conoce como entidades nigrománticas. Exactamente. Así es. Bueno, continuamos entonces con la religión y los extraterrestres en la antigüedad. Continuamos con este pueblo judío, de los israelitas, de este pueblo elegido por Jehová. En estos textos, en el documento bíblico del Antiguo Testamento, se plantea de manera conflictiva y sanguinaria la relación de Israel con los pueblos que tienen otros dioses, de manera que Yahvé, o más exactamente sus sacerdotes, intervienen con total crueldad para alejar a su pueblo de la aceptación de tales dioses, o infligen castigos llamativamente crueles a Israel, como si no hubiera un delito mayor que el de adorar a otros dioses, al margen de que se siga adorando a Yahvé. De hecho, Jehová ordenaba matanzas, violaciones a diestra y siniestra, mujeres, incluso ordenaba matar a los niños de pecho. Imagínate, José, hablando acá de los israelitas, estaba mirando unos archivos, vamos a hablar de algo actual. Año 2014, hubo un anuncio que hizo John Podesta, publicó en su tweet final como asesor de Barack, él era el asesor de Barack Obama, de que estaba decepcionado por no haber sido capaz de lograr la desclasificación de los archivos secretos relacionado con los ovnis en el año 2014. Los principales medios de comunicación en un primer momento pensaron que se trataba de una broma, pero cuando se hizo evidente de que no estaba bromeando, The New York Times, el Washington Post y el The Wall Street Journal silenciaron la noticia. Esta noticia la silenciaron porque tenía que ver con la invasión en la tierra, directamente relacionada con Israel. Pero para algunos teóricos de la conspiración, el tuit de Podesta significa un paso más para la inminente revelación extraterrestre, o incluso una más que posible invasión en la Tierra de una civilización de otros mundos. Entonces, Radio Escucha, estamos hablando de algo pasado, pero de algo presente. Y esto tiene que ver mucho con Israel, en la zona de donde estaban ubicados. Así es. Entonces, también es especialmente significativo que los sacerdotes no duden de la existencia de los dioses extranjeros ni del derecho de cada pueblo a adorar a sus respectivos dioses. Por tanto, aquí pueden surgir preguntas interesantes que invitamos a los oyentes a investigar y comprobar por sí mismos. Por ejemplo, ¿por qué estos seres extraterrestres bajados de las estrellas o deidades enseñaban la adoración? ¿A qué se debe y por qué? ¿Alguien más les enseñó a estos seres extraterrestres a adorar? ¿Quién fue? ¿Por qué tanto temor de que sus pueblos no adoraran ni conocieran a otros dioses? Pasemos entonces ahora a la actualidad, la religión y los extraterrestres en la actualidad. Como acabamos de ver en este punto anterior, en la actualidad se siguen adorando a dioses, el culto no ha terminado.
dioses que su procedencia tiene alguna conexión con seres extraterrestres o deidades llegadas en naves o de las estrellas, los cuales impusieron la adoración, sacrificios y demás ritos religiosos como inicio de un control a la humanidad. Y de hecho ese culto no ha terminado. Vemos que con el paso de la historia, pues el número de religiones ha aumentado. Como dice, se me olvida el nombre del cantante. El nombre del cantante de Jesús verbo no sustantivo en esta Arjona, Ricardo Arjona, que en este mundo existen más religiones que niños felices. Podríamos distinguir entonces muchos de estos parámetros en las religiones, como hemos visto en programas anteriores aquí en Expediente Secreto. Estos dioses se esparcieron alrededor del mundo, entre los cuales encontramos por ejemplo a Krishna, que sería para la India, el emperador de Jade en China, Zeus, pues lo correspondiente a Grecia, Ra, que sería para Egipto, Vishnu, también para la India, Alá, que es para los musulmanes, y Jehová, pues que ya es para la parte pues de los judíos y también de la religión católica, el cual podemos identificar también entre el judaísmo, los testigos de Jehová, por ejemplo, entre muchos otros dioses que existen alrededor del planeta Tierra. Bueno, José, y ahora el tema candente que desde anteriormente pues ya hemos estado como que hablando un poquito, que tiene que ver mucho con la parte de los extraterrestres, de acuerdo a la investigación que nosotros hemos realizado, es el Vaticano. ¿Qué tiene que ver el Vaticano con los extraterrestres? La ciudad del Vaticano, la cual alberga la máxima autoridad de la Iglesia Católica, el Papa Francisco en la actualidad, se dice que hace 10 años cuenta con un satélite de vigilancia en órbita llamado Proyecto Siloé. Siloé era el nombre de la piscina de bronce junto a la cual imponía Jesús sus manos para alerta temprana en caso de aproximación de naves extraterrestres. Si es así, una vez más la realidad supera la ficción, ya que no podemos menos que recordar el SIT, el satélite de vigilancia de la secreta organización SADO. ¿Qué interés comprometidísimo del Vaticano no se genera solamente en aras del conocimiento, sino porque quizás se pregunta si algunos descubrimientos vinculados a extraterrestres puedan socavar su propio dogma? El Vaticano presume y muestra mucha simbología extraterrena, dentro de las cuales podemos mencionar el obelisco hecho en Roma al estilo egipcio. Es un auténtico obelisco egipcio que anteriormente fue parte de un templo real y concreto. Es además uno de los pocos obeliscos egipcios que no tiene inscripciones jeroglíficas, que viene a representar exactamente un obelisco, es la pregunta. Actualmente se entiende que originalmente estos obeliscos se asociaban con el culto al dios Sol. Los paganos, al notar que el sol daba vida a las plantas y al hombre, lo adoraron como a un dios, el gran otorgador de la vida, más como también notaban que a través de relaciones sexuales se producía vida. El falo, órgano reproductivo masculino, fue también reconocido como un símbolo de vida y por ende un símbolo del dios Sol. De allí el significado del obelisco como símbolo fálico de adoración al dios Sol, creador de vida. Exactamente, entonces ahí vemos la conexión, ¿no?, que existe entre esa religión actual, entre el Vaticano, la religión católica, a través de su simbología, con la cultura egipcia, con esta adoración a dioses extraterrestres. Porque si solamente hablamos de la civilización egipcia, pues hay un panteón de dioses de más de 300, ahí como un cálculo muy somero, pero son muchísimos dioses, y la mayoría de estos dioses eran figuras pues antropomorfas, pero también muchas de estas figuras parecían híbridos entre animales y seres humanos. Era un panteón de dioses extraterrenos que se hicieron adorar, hicieron construir templos para su adoración, pero también escogieron pueblos para esclavizarlos, para que trabajaran a favor suyo, ¿no? Sometiéndolos obviamente a esta religión del miedo, a la opresión, al temor, a la religión del sacrificio, a la religión del castigo. Y ese culto, pues como vemos, no ha terminado. Hay mucha información referente al Vaticano y los extraterrestres, José, en internet, inclusive en YouTube pueden mirar, hay muchos videos, muchísima información de la cual pueden
observarla, analizarla, compararla. José, hace muchísimos años yo me miré unos videos que es el pensamiento catedral. El pensamiento catedral son unos videos en YouTube, pueden buscarlo ustedes, y ahí habla directamente de la colocación, la posición de cada persona dentro de la Iglesia Católica. O sea, de acuerdo a las posiciones, hay entidades que se alimentan de esas energías. A mí eso me pareció bastante como que engorroso, sí, o sea, y tan es así que yo no entro a una iglesia. O sea, a mí o sea, esa es la causa por la cual yo no entro a una iglesia católica. ¿Sí ve? Porque de acuerdo a lo que yo investigué, ya eso hace como unos 3-4 años, y estuve mirando, identificando, tomé anotaciones y me fui a una iglesia y comencé a mirar toda la posición. Inclusive pueden haber iglesias machos como pueden haber iglesias hembras. Entonces la iglesia macho es la que simboliza, la que tiene una sola torre. Exactamente. Es la macho porque hace la formación del falo. Y la iglesia hembra es la que tiene las dos torres, o sea, hace la posición del útero, de la vagina. Sí. Entonces yo decía, pero ¿cómo así? De acuerdo a la investigación, José, que estuve leyendo, escuchando y leyendo y toda esa cuestión, porque fue un día completísimo donde mi cabeza terminó con dolor de cabeza, pude haberme dado cuenta de que se están alimentando entidades. Nosotros los seres humanos, sin darnos cuenta y a raíz de la inocencia, no nos damos cuenta que hemos alimentado entidades terrenales y entidades en el aire, etéricas. O sea, eso es algo impresionante. ¿Cómo puede una iglesia, o cómo puede la religión, o cómo podemos nosotros como seres humanos, el hecho de ignorar muchas cosas, alimentar este tipo de entidades sin darnos cuenta, por el simple hecho de desconocer? Así es. Bueno, yo pienso, Jenny, que podríamos aquí extendernos pues con el tema y además que existe mucha evidencia, ya lo hemos tocado en otros programas, en cuanto a la evidencia palpable de existencia o de visitas extraterrestres, no solamente en la antigüedad, sino cómo eso se ve reflejado hoy día. Hoy estamos hablando de la religión, cómo esa evidencia, cómo esa influencia extraterrestre que viene de la antigüedad, desde la antigua Sumeria, la antigua egipcia, pues de toda esta zona de la Mesopotamia, del pueblo judío, de este pueblo elegido por Jehová, cómo esa influencia es muy palpable en las prácticas religiosas, en las creencias y en los dogmas actuales. Entonces queríamos tocar ese punto precisamente para generar la conciencia de qué es la religión exactamente. Cuando vamos a una iglesia, a este templo, a este lugar santo entre comillas, pues qué es lo que vamos a adorar o a quién vamos a adorar exactamente. Esta adoración, si existe una adoración al Supremo Creador, nos debemos preguntar, ¿será que el Supremo Creador de la vida, creador de todos los universos, necesita de esta adoración? Por ejemplo, necesita de un sacrificio, necesita que los seres humanos lo amen. ¿Será que este Supremo Creador necesita de eso para seguir existiendo? ¿Será que este Supremo Creador necesita de unos lugares especiales para que la gente lo adore o adore esta fuerza creadora? Entonces son preguntas, ¿no?, que uno debe comenzar si no te las has hecho, te invito a que comiences a hacértelas, y si ya te las has hecho, te invito a que comiences a reflexionar y a buscar respuestas. Inclusive, José, al buscar uno la respuesta, investigar, uno se encuentra con tantas páginas y puede llegar a una conclusión. Pero hay que tener en cuenta también que hay algunas páginas que son falsas, o sea, da mala información o no la da completa. Estaba leyendo ahorita que puede investigar, por ejemplo, hay una página que es el Observatorio del Vaticano en el junio del 2014, donde ellos básicamente, José, los astrónomos del Vaticano, o sea, han estado trabajando para lograr localizar vida extraterrestres. A principios del mes de marzo del 2014 ellos vienen en este tema de
de los extraterrestres. Es más, el Observatorio Vaticano patrocinó una importante conferencia sobre la vida extraterrestre, la cual reunió a 200 de los principales astrobiólogos en el mundo. Uno de los organizadores afirmó que uno de los objetivos de la conferencia fue averiguar cómo podemos encontrar vida entre las estrellas dentro de las proximidades de 2 décadas. Algunos astrónomos de alto nivel en el Vaticano parece bastante seguro de que algo está ahí fuera, o sea, algo fuera de nuestro planeta está. La pregunta que viene a la mente es ¿por qué ese nivel de interés del Vaticano? ¿Hay algo que ellos saben que el público en general no está consciente? Es la pregunta. ¿Por qué ellos están tomando un papel de liderazgo en áreas que no están dentro del ámbito católico tradicional o dominio? José Gabriel Funes, un sacerdote jesuita argentino, astrónomo y actualmente el director del Observatorio Vaticano, estamos hablando del año 2014, dice que no hay ningún conflicto entre creer en Dios y en la posibilidad de civilizaciones extraterrestres, tal vez más evolucionados que los humanos. Así como hay una multiplicidad de criaturas en la Tierra, puede haber otros seres. Imagínate, está confirmando que en la Tierra puede haber otros seres aparte de nosotros los seres humanos, incluso inteligentes creados por Dios. Esto no está en contraste con nuestra fe porque no podemos poner límites a la libertad creadora de Dios. Estas palabras las dijo el señor José Gabriel Funes, un sacerdote jesuita. Si nos vamos nuevamente al Papa, podemos recordar que el Papa es jesuita. ¿Cómo lo ves? ¿Qué relación? No, y es argentino. Los dos son argentinos y son hacen parte de los jesuitas. ¿Por qué no podemos hablar de un hermano extraterrestre? Dice, seguirían siendo parte de la creación. Podría haber otros seres que se mantuvieron en completa amistad con su creador. Otro astrónomo prominente del Vaticano, Guy Consolmagno, ha sugerido públicamente que los extraterrestres podrían ser en realidad los salvadores de la humanidad. Es decir, queridos oyentes, si nosotros nos conectamos directamente con todos los programas que se han venido dando del mensaje esperado en tiempo de guerra, con el programa Descubriendo, nos podemos dar cuenta que las profecías se están cumpliendo, José. O sea, proféticamente se está cumpliendo. O sea, ¿qué tipo de salvadores son los que nos van a venir a salvar a nosotros como humanidad? Sí. Se las dejo ahí, sigan escuchando e investigando. Sigan investigando. Así es, como hemos entonces mencionado antes, todos estos dioses o deidades pedían adoración a ellos, ¿no? La palabra adorar proviene del término adoris, del latín formado por el prefijo ad, que significa hacia, más el verbo orare, que significa hablar. Adorar es, pues, en su etimología, hablar hacia Dios. Y Jesús, el gran maestro que enseñó el amor como pilar de vida, como es llamado por muchos, nos trajo más que esas acciones que cada ser humano debe lograr para su avance. En muchas citas bíblicas denunció directamente a unos seres que habitaban y siguen habitando con un poder de sumisión a todos los seres humanos de este planeta, quienes rinden adoración y sacrificios. Recordemos la cita a quien se refería Jesús cuando los llamó serpientes y víboras. Esto lo pueden encontrar ustedes en Mateo capítulo 23, versículo 33. Jesús dice: serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. Algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán, a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quienes ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de los sacrificios. Les aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación. Y Jesús no está hablando de una generación de seres humanos, él se dirigía directamente a víboras. Generación de serpientes. Tengo entendido, José, de acuerdo a las películas, pues esto él lo dice directamente en el templo. En el templo, exactamente. En el templo de Salomón. Entonces, ese evangelio de resurrección, ese mensaje de resurrección que nos trajo Jesús, a quien sin piedad mataron crucificado en una cruz, representación simbólica de que el hombre sigue crucificado allí en estos 4 poderes, en este sistema que nos hace adorar la materia, unas citas muy claras que denunciaban especies extraterrenas caídas por su desviación de las leyes eternas. He venido a este mundo a dar la vista a aquellos que no pueden ver. Y a quitar la vista a aquellos que ven. ¿A qué te refieres con eso? ¿Quieres decir que los justos somos ciegos? Si fuerais ciegos,
no tuvierais pecado. Mas ahora que decís vemos, vuestro pecado permanece. ¡Ese ciego es un farsante! ¡Ese hombre es obra del demonio! ¡Está loco! ¡Es un demonio! ¡Ah, vosotros, escribas y fariseos! ¡Hipócritas todos! ¿Por qué cerráis el reino de los cielos a los hombres? De modo que ni vosotros entráis, ni permitís que otros entren. ¡Guías ciegos! Que coláis el mosquito, pero tragáis el camello. Os inclináis ante la letra de la ley, pero violáis el corazón mismo de la ley. Justicia, buena fe, misericordia. Sois como sepulcros blanqueados, que de fuera os mostráis hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muerto y de toda suciedad. ¿Veis estas piedras? ¿Las veis acaso? Es cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra. Todo será destruido. Vuestra es la casa de la desolación, el hogar de los lagartos y de las arañas. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? No me veréis más aquí, no hasta que aprendáis a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor, ya que yo y mi Padre somos uno y el mismo. Por tanto, entonces, podemos ver que Jesús hablaba y enseñaba de un Padre eterno, ¿no? De este Creador universal, del Supremo Creador, el cual es muy diferente a los dioses que instauraron desde la cuna de la civilización, desde allá, desde la Babilonia. Jesús hablaba que el Padre eterno no habitaba en templos y que Él encontraba y que se encontraba en cada uno de nosotros, dando así también pues un mensaje de esperanza de resurrección a la humanidad en un tiempo postrero, en la cual, como lo menciona uno de los códigos de la lógica, habla precisamente de los falsos dioses, Jenny. Y dice, si ustedes emprendieron una búsqueda para enriquecer sus espíritus, entonces deben saber que han puesto en marcha mecanismos que se irán encadenando para lograr abrir el entendimiento y lograr llegar a la verdad. Si perseveran, entonces hay una condición ahí, si perseveran, verán coronada esa búsqueda con un enriquecimiento a sus espíritus. Por lo tanto, es conveniente saber que quien emprende la búsqueda dejará por el camino falsos dioses, sus miedos y temores. Dejará esa parte vieja, parte de su vieja envoltura, para revestirse de un nuevo plumaje interior. Yo traía otro código de la lógica, José, que ahorita que venía en la buseta, pues duré 3 horas viajando, sentí como si estuviera viajando de una ciudad a otra, viajando en mi propia ciudad, me sentí, mejor dicho, impresionantemente mirando puras casas, edificios, en fin. Y venía analizando, ese instante lo cogí, fue para leer y leer los códigos de la lógica, y hay unos que lo estuve comparando mucho con lo que nosotros estamos hablando hoy. Dice el código número 4, ley hoy, mañana y siempre, que está relacionado con este que acabamos de leer. No entendáis mal mis claras palabras ni le deis otra interpretación. Os lo digo, no exijo a los hombres honores para mi nombre, no castigo a quienes no saben nada de mí, no realizo alianzas ni contratos con hombres de ningún pueblo, no pido ni doy nada a cambio de supuestas alianzas, sabedlo, conoce la ley, y entonces me conocerán los hombres. Estamos hablando de un Dios, del Padre, como lo dijo Jesucristo acá en el Evangelio de Resurrección, directamente, donde realmente Él no pide deidad, o sea, Él no pide sacrificios, no pide que le estén adorando constantemente de la manera como nos han enseñado todas las religiones, porque vamos a generalizar desde la musulmana, desde la judía, desde la católica, en fin, tantas religiones que hay hoy día. Tampoco nos pide nada a cambio. Entonces, este código está relacionado mucho con lo que estamos hablando hoy. Así es. Bueno, y entonces de esta manera cerramos el expediente secreto de hoy. Esta segunda sección, que es el expediente secreto, queda cerrado entonces. Las religiones y los extraterrestres, el culto aún no ha terminado.
Radio Cultural Planeta Conciencia, la voz de América Latina. El hombre es un cúmulo de conocimientos que se expande en la medida del universo. Bueno, y pasamos ahora a nuestra tercera sección, el archivo desclasificado. Para el archivo desclasificado de hoy tenemos para recomendarles un libro y una película. Un libro y una película. ¿Cómo se llama el libro, Jenny? Ok, el libro se llama Teomnilogía. Teomnilogía, como de teo, de teología, pero Teomnilogía. El escritor se llama Salvador Freixeda. Salvador Freixeda. El libro se llama Teomnilogía. Es un libro, pues, donde se plantea pues, que la religión es el fenómeno social más importante de la raza humana y los ovnis son la gran asignatura pendiente de la ciencia. A primera vista, los ovnis y la religión, es decir, los extraterrestres y Dios, no parecen tener nada en común. El autor de este libro, imbuido de profundas ideas religiosas, lo pensó así durante años hasta que los testimonios de personas fidedignas y las experiencias personales lo convencieron de que, en realidad, y por extraño que pareciera todo, el fenómeno ovni y el fenómeno religioso, es decir, todas las religiones, tienen mucho en común. Y la película recomendada en archivo desclasificado, PK o PK. Es una PK o PK. Es una película de la India del género comedia dramática del año 2014, dirigida por Rajkumar Hirani. Esa interpretación pues ya te la dejo a ti directamente, José. Sí, esos son nombres hindúes. Sí, protagonizada por Amir Khan y Anushka Sharma. La película causó gran polémica debido a que diversos líderes religiosos la consideraban una ofensa para sus religiones. Un alien es enviado de un planeta natal hasta la Tierra, solo llevando consigo un collar raro, sumando que es lo único que le permite ir a su casa, pero desafortunadamente un ladrón le roba el collar. Desde entonces comenzaron una pesada búsqueda de su mando entre la gente de la India, donde las personas le llaman PK, que significa borracho. Entonces, estimados oyentes, esta película se la recomendamos y también ultra recomendada. Exactamente. Y algo que tiene relación con lo que estuvimos hablando hoy, pues pueden leerse la clavícula de Salomón. Les recomiendo este libro, es espectacular. Sí, así es. Excelente. Entonces, ese fue nuestro archivo desclasificado. Pasamos ahora a nuestra cuarta y última sección, el mensaje de la paloma. Radio Cultural Planeta Conciencia, la voz de América Latina. Expediente secreto. Lo que al final usted quiera creer es su propia decisión. Bueno, y el mensaje de la paloma es ese mensaje de esperanza, ese mensaje de resurrección.
también entregado por los hermanos mayores, para el restablecimiento de esta raza humana, para recuperar nuestra identidad, reconocer el camino y reclamar nuestro designio. Para el mensaje de la paloma hoy tenemos precisamente un mensaje sacado de un documento que inspiró esta sección del programa, que es la revista El Mensaje de la Paloma, un documento también entregado por los hermanos mayores. En la página 76 encontramos el siguiente mensaje. Así es, José. Ha llegado el momento en que se rompen las barreras de la conciencia. No habrá una iglesia que impere en la tierra. No habrán dos religiones que rivalicen al Dios verdadero. No habrá tres hombres que dominen el alma humana. No habrá 4 gobiernos que esclavicen naciones. No habrá 5 dioses que dobleguen la dignidad del ser. Y no habrá 6 naciones que sometan la mente del hombre. Habrán 7 ángeles que tocarán la trompeta, y habrá un solo pastor, y todos los hombres le entenderán, porque las palabras se harán manifiestas en el corazón de todos ellos. Tendrán el poder del verbo, tendrán el poder en su boca, y harán milagros ante los ojos de los hombres. Así pues, vosotros sois aquí y conmigo, y yo soy por vosotros en la buena tierra, y llamados sois a fortalecer a los pobres de espíritu y a los ricos de corazón. Vosotros sois conmigo y yo soy con vosotros, y vosotros y yo estamos por Él, y Él está por todos nosotros. Excelente mensaje para reflexionar. Y les voy a recomendar, aparte de este mensaje de la paloma, que está relacionado, José, no te lo había comentado, lo traía como sorpresa, el código de la lógica número 20, el nuevo hombre de la Reina del Sur. No perdáis la posibilidad de avanzar en forma tangible por la de marchar en el camino de la falsa fe. Solo por el temor de perder la vida, os ofrezco la corona de la vida. Ya ha nacido en vuestras tierras el nuevo hombre mutante por excelencia, con resplandores codiciables, con brillo interior, con luz eterna. Os estamos dando por ley el amor y la comprensión. Tomadlos y dejad atrás las viejas envolturas que solo os han traído desolación y ruina. Revestidos con las alas del eterno fulgor. Sed osados y valientes al ensayar el nuevo vuelo. No repitáis los errores del pasado, cultivad los atributos de majestad creadora en el dorado amanecer. Excelente, excelente. Está Así muy conectado. Muy conectado, definitivamente. Sí, muy conectado, porque estamos en un tiempo profético que está en cumplimiento. Pues les recomendamos nuevamente escuchar el programa El Mensaje Esperado en Tiempo de Guerra. Tenemos el programa Descubriendo, que también es un programa excelente, y muchos programas como el de la doctora Claudia el día de los miércoles, un programa espectacular. El también. Camino para Crear se llama. Exactamente. Excelente. Son programas que nos han estado llevando a una reflexión, y es que estamos en el tiempo, y las trompetas ya tocaron y estamos en el tiempo, José. Las trompetas ya sonaron, ahora es tiempo de que truenen. Así es. No podíamos terminar este programa sin antes saludar a nuestra amiga fiel oyente Jenny. Nos envían un saludo desde Valencia, Venezuela. Uy, qué chévere. Nuestra amiga Nancy Bracho, ella nos envía un gran abrazo para el equipo de Expediente Secreto. Nancy, de veras que por seres como tú es que nosotros seguimos haciendo esto. Por Así esta es, humanidad que reclama justicia, que necesita la claridad de la verdad, no el conocimiento sin amañamientos, sin prejuicios, sin malas intenciones, simplemente el conocimiento claro, y con la única intención de restablecer, ¿no? De restablecer esta humanidad, de luchar juntos por un nuevo día, por un día nuevo, no solamente para esta humanidad, sino para el planeta. De veras que lo merecemos, y así estos mensajes son los que nos motivan para continuar semana a semana, llevando a ustedes otros expedientes. Así es, José, te comento, pues ya nos estamos despidiendo. Te comento, José, que mi chat hoy ha estado bastante como que movido. Qué bueno. Sí, se ha estado moviendo. Por ejemplo, tenemos a Linet, tenemos un grupo de Casa de Perro de acá de Barranquilla, que están conectados al programa Expediente. Elgis, sobre todo, que es hoy se ha vuelto últimamente una excelente oyente de nuestro programa. Queremos saludar a la señora María Elena, y quiero enviarles un saludo especial a mi padre y a mi hermana Judy Mesa y Osvaldo Mesa, que se encuentran hoy conectados escuchando el programa. Les gustó. Ellos han venido escuchando ya varios programas, yo los he conectado y pues les ha gustado. Y especialmente a un grupito, José, que tenemos en Santa Marta.
Recuerda que nos encontramos con ellos hace como 2 meses y ese grupito de mujeres en Santa Marta, mejor dicho, siempre se conectan a nuestro programa. Y sería bueno que nos escribieran para recordarnos sus nombres y tenerlas muy yo me acuerdo de una de sí. ellas que es la señora Beatriz. La señora Beatriz. Bueno, un abrazo de aquí Y tenemos a un grupo especial de Cúcuta. Víctor y todo el combo de Víctor. Saludos especiales desde Barranquilla, nuestra hermosa tierra. Desde aquí un abrazo entonces a todos los hermanos latinoamericanos, abyalalenses o abyalaleños, aún no sé cómo decirlo, el Abyayala, a todo este territorio, a los hermanos de la República de Venezuela, a los hermanos bolivarianos. Desde aquí les enviamos un fuerte abrazo de corazón a corazón, apoyándolos en esta crisis por la que están pasando y recordándoles que en este continente hay una esperanza para todo el mundo. Así terminamos entonces Expediente Secreto 121, las religiones y los extraterrestres. Recuerden, el culto aún no ha terminado. Nos vemos entonces, nos escuchamos la próxima semana. Nuestro programa en vivo a partir de las 3 en punto de la tarde, sábados 3 p.m. hora local en Colombia, recordándoles el programa en diferido todos los lunes a partir de las 9 en punto de la noche, hora local en Colombia. Nuestro correo expedientesecreto@rcpc@gmail.com. Y en Facebook, José, tenemos la página también RCPC Expediente Secreto. Pueden visitar nuestra página. Así es, nuestra página. Entonces, un abrazo, feliz resto de día, feliz fin de semana, y que mi Padre Eterno los guíe, los acompañe en todo momento. Hasta la próxima. Chao, que pasen un excelente fin de semana. De ustedes se despide Jenny Mesa. Radio Cultural Planeta Conciencia, la voz de América Latina. We used to. Expediente Secreto. Enigmas, misterios, mitos, leyendas, evidencia extraterrestre en la antigüedad y en la actualidad. Lo desconocido para el mundo bajo una perspectiva consciente. Expediente Secreto. Lo que al final usted quiera creer es su propia decisión. La voz de América Latina.